Muy buenos días, estimados compatriotas, estimados amigos. El día de hoy, lunes 7 de agosto de 2017, queremos expresar algunos señalamientos relacionados con una ilegal, absurda, incongruente tesis de jurisprudencia sustentada por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el Semanario Judicial de la Federación el viernes 16 de junio de 2017. O sea que esta absurda tesis de jurisprudencia fue publicada hace menos de 2 meses, el 16 de junio de 2017. Es una jurisprudencia que no tiene pies ni cabeza, que denota que los ministros que la redactaron y la aprobaron, pues no tienen idea, ni siquiera una idea remota de la materia fiscal, y desafortunadamente esa gente ignorante y además de mala fe que traiciona a México, pues es la que dicta las tesis de jurisprudencia en nuestro país. Fíjense nada más. Es tan absurda la tesis de jurisprudencia que de 5 ministros que integran la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 5 ministros, 2 la rechazaron, 2 votaron en contra. Claramente se dice aquí que este criterio fue aprobado por mayoría de 3 votos de los ministros Alberto Pérez Dayán, una persona totalmente ignorante y desconocedora de la materia fiscal. Javier Lainez Potisek, que fue procurador fiscal de la Federación en los últimos años del sexenio del presidente Felipe Calderón y que fue procurador fiscal de la Federación en los primeros años del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. De este personaje nosotros tenemos publicado un video que se llama Un procurador fiscal de la Federación disfrazado de ministro de la Suprema Corte de Justicia, que los invito a ver para no repetir en este video lo que está explicado con tanta claridad en ese otro video, para darnos una idea de la calidad moral, humana y profesional de Javier Lainez Potisek, otra persona totalmente desconocedora de la materia fiscal. En México, desafortunadamente, pensamos nosotros que cuando le dan un nombramiento a un personaje, automáticamente y al mismo tiempo le están dando los conocimientos. Entonces, la gente puede pensar que Javier Lainez Potisek es un verdadero experto en la materia fiscal, porque en su currículum encontramos que fue procurador fiscal de la Federación, que fue magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en donde este sujeto dictó una sentencia en un asunto en donde hizo señalamientos totalmente falsos, abiertamente falsos, lo que es totalmente ilegal, es lo que incluso tipifica la comisión de delitos previstos en el Código Penal Federal, delitos contra la administración de justicia. Dictó una sentencia ilícita violatoria de preceptos terminantes de la ley, ¿verdad? Aparte de que es una persona ignorante, desconocedora de la materia fiscal, pues evidentemente es parcial a favor de la Secretaría de Hacienda, del Servicio de Administración Tributaria, ¿verdad? Como procurador fiscal de la Federación, Javier Lainez Potisek tenía, entre otras facultades, pues la de promover las leyes, defenderlas ante el Congreso de la Unión, ¿verdad? Exactamente cuando él fue a la Cámara de Senadores para defender su candidatura para ministro de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, algunos senadores le dijeron que ya lo conocían,
porque él exactamente andaba cabildeando año con año las reformas fiscales, ¿verdad? Y dentro de sus atribuciones legales está, como procurador fiscal, estaba la de presentar querellas por la probable comisión de delitos de defraudación fiscal y equiparados. O sea, es una persona totalmente del lado hacendario. En preparación de hacerlo ministro de la Suprema Corte, lo mandan transitoriamente al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para darle un baño como de actividad jurisdiccional, ¿verdad? Y ahí está temporalmente, dicta sentencias ilegales totalmente a favor de las autoridades hacendarias, ¿verdad? Nosotros tenemos un claro ejemplo que en breve daremos a conocer con todo detalle. Y finalmente pues es nombrado, designado como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces cualquiera pudiera decir que procurador fiscal de la Federación, magistrado de sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues no, pues es un verdad, y además es doctor, entonces no, pues es un genio. Pues vamos a ver al analizar esta jurisprudencia, que es una persona ignorante, desconocedora, parcial a favor de la autoridad y deshonesta. Eso va a quedar objetivamente demostrado, y también fue aprobada esta jurisprudencia por José Fernando Franco González Salas, que no tiene ninguna experiencia en la materia fiscal. De estos tres personajes, ninguno ha ejercido libremente la profesión de abogado en materia fiscal. O sea que son gente que con el beneplácito de amistades, de no sé qué organismos intervengan para dar el visto bueno, los designan ministros, ¿verdad? Aunque desconozcan totalmente la materia fiscal, y son ellos los que dictan esta tesis de jurisprudencia, con la cual no estuvieron de acuerdo dos ministros disidentes, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora, ¿verdad? Vean ustedes cómo es un criterio tan absurdo que de 5 ministros, solo 3 comprometidos, 2 de ellos ampliamente con la autoridad hacendaria, aprueban por mayoría esta tesis de jurisprudencia, y 2 ministros que seguramente no le vieron ni pies ni cabeza a esta jurisprudencia, la rechazaron y la firmaron en contra como disidentes, ¿verdad? Desde luego aquí se precisa que el ponente es Javier Lainez Potisek. O sea que él fue el que hizo este razonamiento absurdo, digo razonamiento entre comillas, como lo vamos a analizar a continuación. Bien, el rubro de esta tesis de jurisprudencia dice: depósitos bancarios en la cuenta del contribuyente reportados a la autoridad fiscal por las instituciones bancarias pueden tomarse como base fehaciente y objetiva a la que resulta aplicable la tasa del impuesto sobre la renta respectiva para efectos del artículo 31, fracción 2, párrafo segundo del Código Fiscal de la Federación. Ese es el rubro de la tesis de jurisprudencia. Antes de continuar con el análisis del contenido de esta tesis de jurisprudencia, quisiera hacer 2 comentarios más. Primero, los 3 ministros que la aprobaron son gente desconocedora de la materia fiscal. Desde luego, sé que no va a ser tomada en consideración esta invitación, pero si ellos ven este video, yo estoy a su disposición para cualquier debate, ¿verdad? Cara a cara, en donde veamos qué tanto saben de la materia fiscal y qué tanto saben del tema sobre el cual dictaron una tesis de jurisprudencia, ¿verdad? Vamos a ver, desafortunadamente descubriremos una vez la verdad que encierra esa frase de que no todo lo que brille es oro, y de que desafortunadamente el hábito no hace al monje, ¿verdad? Desafortunadamente yo diría, así como se combate a la piratería, ¿verdad? Yo diría que son ministros piratas, ¿verdad? Porque realmente ni son expertos en la materia fiscal, ni son estudiosos de la materia fiscal, ni tienen una cualidad indispensable para ser ministro: la imparcialidad. Bien, y segundo, no pagan impuestos. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
que resuelven sobre que los mexicanos debemos pagar impuestos y que nos deben cobrar impuestos por los depósitos bancarios, no pagan impuestos. Y además tienen ingresos en efectivo y en especie. Recordemos que les dan una pensión después de jubilados, que les dan permanentemente dinero para pagar empleados de su casa, chofer, cocinera, etcétera, etcétera. Les pagan seguros de vida, todavía se mueren ellos y a la viuda o al viudo le pagan la mitad, creo que de la pensión de por vida. O sea, y sobre todos esos ingresos que tienen, de los cuales nosotros hemos hablado abundantemente o hemos escrito abundantemente en nuestro libro Nueva Defensa Fiscal, Mexicanos Invencibles ante el Fisco, publicado por Ediciones México Triunfador, ¿verdad? Ediciones México Triunfador, que si ustedes ingresan a nuestra página que aparece abajo de este video, ustedes encontrarán la forma de adquirirlo. En ese libro nosotros hablamos con amplitud de todo lo que recibe un ministro cuando ya fue jubilado, cuando ya fue separado del cargo. Obviamente reciben mucho menos que los ministros en activo, ¿verdad? Que los ministros en activo, y no pagan impuestos. La ley fiscal dice claramente que los ingresos pueden ser en efectivo y en especie, pues ellos reciben cantidades millonarias en efectivo y en especie y no pagan impuestos. Y estos sujetos que no contribuyen al gasto público de la federación, del estado y del municipio en que residen, estos ministros, estos sujetos que no pagan impuestos, sí son exageradamente exigentes, arbitrarios, ilegales, abusivos, inhumanos con el resto de mexicanos. Como lo vamos a ver a continuación al analizar el contenido de esta absurda tesis de jurisprudencia. En lo personal, a mí me daría vergüenza. A mí me daría vergüenza haber redactado este escrito. Yo no tendría cara de salir a la calle habiendo escrito este texto tan absurdo que denota un desconocimiento de la ley brutal y un odio contra los mexicanos. Un odio contra los mexicanos. Muy bien. ¿Por qué nos están lastimando? Bien. Vamos al texto de la jurisprudencia y dice: el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación regula una gestión de la autoridad fiscal cuyo objeto es controlar y vigilar la obligación de los contribuyentes de presentar declaraciones, previendo en su fracción 2 la de determinar presuntivamente a cargo de los contribuyentes omisos un crédito fiscal mediante dos mecanismos que parten de parámetros objetivos que permitan motivar correcta y suficientemente la cantidad a pagar, de entre los cuales destaca el que le permite determinar el crédito correspondiente aplicando la tasa o cuota respectiva a una cantidad que conozca fehacientemente. En ese sentido, los depósitos bancarios en la cuenta del contribuyente reportados a la autoridad fiscal por las instituciones bancarias en cumplimiento a sus obligaciones podrán tomarse como base fehaciente, como una base fehaciente y objetiva para aplicar la tasa relativa al impuesto sobre la renta por corresponder a datos ciertos, objetivos y cuantificables, máxime que el contribuyente puede corregir la cantidad determinada a su cargo mediante la presentación posterior de su declaración. Bien, este es el texto general que para quien no conoce la ley, pues es mareador, ¿no? O sea, si no soy experto en el tema y si además no analizo todo nuestro sistema legal, no la fracción 2 del artículo 41, no. Si no analizo si no conozco toda la legislación fiscal vigente en México, el texto es mareador, ¿verdad? Entonces podemos decir, no, pues sí tienen la razón. Pero toda esta cosa tan hermosa, ¿verdad?, analizada con lupa, se demuestra que no es oro, sino es fantasía. Fantasía en nuestra contra. Bien,
Empezamos ahora sí con el análisis pormenorizado, minucioso, de este aborto del derecho, de este engendro jurídico. El artículo 41 del Código Fiscal de la Federación regula una facultad de gestión de la autoridad fiscal cuyo objeto es controlar y vigilar la obligación de los contribuyentes de presentar declaraciones, previendo en su fracción 2 la de determinar presuntivamente a cargo de los contribuyentes omisos un crédito fiscal mediante 2 mecanismos. Esta es una mentira. Y consignar hechos falsos en un documento público es falsificación de documentos, delito de falsificación de documentos. Como es un documento público, se sanciona con más severidad que la falsificación de documentos privados. Y cuando la falsificación de un documento público es cometida por servidores públicos, la pena se incrementa aún todavía más. Estamos pues en presencia de la probable comisión de un delito federal, porque los ministros aludidos, los 3, Alberto Pérez, Javier Lainez y Fernando Franco, consignan una falsedad obvia, evidente en esta tesis de jurisprudencia. Ellos sostienen que la fracción 2 prevé la facultad de determinar presuntivamente a cargo de los contribuyentes omisos un crédito mediante 2 mecanismos. Vamos a ver si es cierto eso. Vamos a ver, yo los invito a que ustedes en la comodidad de su oficina, de su hogar, de su trabajo, consulten literalmente el texto del artículo 41, fracción 2, para ver si es cierto que ahí se dice que las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto que el artículo 41, fracción 2, habla de determinación presuntiva. Bien. El encabezado, es importante leer el encabezado del artículo 41 para después irnos a la fracción 2. El encabezado del artículo 41 dice: cuando las personas obligadas a presentar declaraciones no lo hagan dentro de los plazos señalados en las disposiciones fiscales, las autoridades fiscales exigirán la presentación del documento respectivo ante las oficinas procediendo de la siguiente forma. Vamos a leer la fracción 1 nada más para enterarnos lo que dice, pero no lo vamos a analizar. La fracción 1 dice: las autoridades pues procederán a imponer la multa que corresponda en los términos de este código, el Código Fiscal de la Federación, y requerir hasta en 3 ocasiones la presentación del documento omitido, otorgando al contribuyente un plazo de 15 días para el cumplimiento de cada requerimiento. Si no se atienden los requerimientos, se impondrán las multas correspondientes, que tratándose de declaraciones, será una multa por cada obligación omitida. La autoridad, después del tercer requerimiento respecto de la misma obligación, podrá aplicar lo dispuesto en la siguiente fracción. Entonces, cuando no presentamos una declaración, la autoridad nos puede requerir hasta en 3 ocasiones la presentación de dicha declaración omitida, imponiéndonos las multas respectivas. Y si después del tercer requerimiento formulado y notificado no presentamos la declaración omitida, la autoridad podrá proceder de acuerdo a lo que dice la fracción 2 del artículo 41 del Código Fiscal de la Federación. Y recuerden que al leer el artículo 41, fracción 2, vamos a buscar si efectivamente en este artículo 40, en esta fracción 2 del artículo 41, se habla de una determinación presuntiva. Vamos a ver si es cierto. Vamos a darles el beneficio de la duda a esos 3 ministros mentirosos para ver si es cierto. Bien, dice, fracción 2. Tratándose de la omisión en la presentación de una declaración periódica para el pago de contribuciones, una vez realizadas las acciones previstas en la fracción anterior, podrán hacer efectiva al contribuyente o al responsable solidario que haya incurrido en la omisión
una cantidad igual al monto mayor que hubiera determinado a su cargo en cualquiera de las 6 últimas declaraciones de la contribución de que se trate. Bien, vamos a ver. Fíjense que cuando nosotros no presentamos la declaración anual del impuesto sobre la renta de un ejercicio, la anual del impuesto sobre la renta de un ejercicio, persona física o persona moral, esto es lo que puede hacer la autoridad. La autoridad podrán hacer efectiva, cobrarnos una cantidad igual al monto mayor que hubiera determinado a su cargo en cualquiera de las 6 últimas declaraciones de la contribución de que se trate. Vamos a poner un ejemplo para que esto se entienda. Supongamos que un contribuyente, persona física o persona moral, eso no interesa, no presentó la declaración del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal de 2016. La declaración del 2016 debió presentarse a más tardar, si es persona moral, el 31 de marzo de 2017, si es persona física, a más tardar el 30 de abril de 2017. Bien, como no se presentó la declaración del ejercicio, la autoridad lo detecta de inmediato en su sistema, en su plataforma tecnológica, ¿verdad? Y vamos a poner el ejemplo de que ya le requirió en 3 ocasiones la declaración al contribuyente omiso y de que no obstante los 3 requerimientos, el contribuyente omiso continúa sin presentar la declaración del ejercicio 2016. Bien, entonces ya se colocó en este supuesto. Entonces aquí claramente nos dice que las autoridades podrán hacer efectiva al contribuyente que haya incurrido en la omisión una cantidad igual al monto mayor que hubiera determinado a su cargo en cualquiera de las 6 declaraciones de la contribución de que se trate. En este caso, como no ha cumplido con la presentación de la declaración a pesar de 3 requerimientos, lo que debe hacer la autoridad es irse a su plataforma tecnológica y buscar las declaraciones del ejercicio del impuesto sobre la renta correspondientes a los años de 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 y 2010, que son las últimas 6 declaraciones que el contribuyente ha presentado. Y una vez que tiene a la vista las 6 declaraciones la autoridad fiscal, ¿cuál es la cantidad que le va a cobrar al contribuyente por no haber presentado la declaración del 2016? Bueno, la ley es muy clara, dice, le cobrará una cantidad igual al monto mayor que hubiera determinado en cualquiera de las 6 últimas declaraciones. La autoridad revisa cuánto se determinó en 2010, cuánto en 2011, cuánto en 2012, 2013, 2014 y 2015. Y si por decir algo descubriera que de estas declaraciones en las que se determinó un impuesto mayor, por decir algo, fue en la del 2014, entonces podrá hacer efectiva al contribuyente respecto de 2016 que no se ha declarado la misma cantidad que el contribuyente se determinó a su cargo como impuesto sobre la renta en su declaración del ejercicio 2014, ajustándonos a este procedimiento. ¿Sí está claro? Ahora, ¿qué pasa si el contribuyente no ha presentado esas declaraciones indebidamente, ilegalmente? El contribuyente no ha presentado la declaración del 2015, del 2014, del 2013, del 2011, del 2010, 15, 14, 13, 12, 11 y 10. No las ha presentado. Pues no puede aplicar este artículo. Ahora, la autoridad se quedó indefensa. Si yo fuera autoridad fiscal, Dios me libre. Pero si yo fuera autoridad fiscal, ¿verdad?, no tiene declaraciones, ¿saben qué haría yo? Le mando una visita domiciliaria por los 6 años. ¿Por qué? La del 2010 no ha caducado, porque por no presentar la declaración del 2010, la caducidad se va a 10 años. Y todavía checaría yo si presentó la del 2009, la del 2008, la del 2007. Y si no las ha presentado, la reviso desde el 2007, porque la del 2007 se debió presentar a más tardar el 31 o 30 de abril, 31 de marzo o 30 de abril del 2008, y la caducidad opera hasta el
31 de marzo o 30 de abril del 2018. Todavía le puedo mandar una visita domiciliaria. Y entonces, sí es cierto, yo no puedo aplicar este artículo porque no tengo las declaraciones, las 6 últimas declaraciones últimas, y no hay forma de que yo diga, pues declaró más aquí porque no las presentó. Pero la autoridad no está atada de manos. La autoridad, si bien no puede aplicar esta fracción porque no dispone de las 6 declaraciones que no fueron presentadas, lo que sí puede hacer es mandar a través de auditoría fiscal una visita domiciliaria. Y en esa visita domiciliaria, claro que le podrá determinar presuntivamente todos los impuestos a este contribuyente, porque la ley, Javier, Alberto, lean el Código Fiscal. No es posible que sean ministros de la Suprema Corte y que dicten jurisprudencias sin conocer la ley. Yo les puedo dar un curso a los ministros de la Suprema Corte sobre estos temas, con mucho gusto y sin cobrar, sin cobrar, porque yo sé que si ustedes supieran fiscal, el beneficiado sería el pueblo de México. Entonces, con mucho gusto, ustedes pónganse de acuerdo y digan que quieren, qué día quieren un curso, y yo con mucho gusto los puedo sacar de la ignorancia. Bien, artículo 55 dice: las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes, sus ingresos y el valor de actos o actividades por los que se deban pagar contribuciones cuando, fracción 1, lean, estimados escuchas, estimado auditorio, lean el artículo 55, fracción 1, para que confirmen, corroboren lo que yo estoy diciendo. Cuando los contribuyentes se opongan o obstaculicen la iniciación o desarrollo de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, o, aquí viene lo importante, o omitan presentar la declaración del ejercicio de cualquier contribución, hasta el momento en que se inicie el ejercicio de dichas facultades, y siempre que haya transcurrido más de un mes desde el día en que venció el plazo para la presentación de la declaración de que se trata. Por ejemplo, yo, si de pronto Dios no lo quiera, y nunca voy a ser autoridad fiscal, ¿verdad? Yo no podría poner al servicio del capital mundial lo que sé para perjudicar al pueblo mexicano. No podría. Mi calidad moral, mi calidad humana me lo impide totalmente, ¿verdad? Pero bien, entonces, si tuviera yo la desgracia de ser autoridad fiscal y de pronto no puedo aplicar lo que dice el primer párrafo de la fracción 1 del artículo 41, porque el contribuyente no solamente no ha presentado la declaración del 2016 a pesar de los 3 requerimientos que ya le hicimos, sino que no ha presentado todas las últimas 6 declaraciones de los años anteriores, 15, 14, 13, 12, 11 y 10, ¿verdad? Entonces yo no podría aplicar la fracción 2 del artículo 41, pero sí puedo mandarle una visita domiciliaria para revisarle todos los ejercicios. Ahora bien, la declaración del 2016 debió presentarse a más tardar el 31 de marzo o el 30 de abril del 2017. Hoy es 7 de agosto. Supongamos que ya emitimos la orden de visita domiciliaria y hoy, el viernes, dejaron un citatorio el notificador, y hoy llegan los visitadores requiriendo la presencia del contribuyente, persona física revisado, o del representante legal de la persona moral revisada, ¿verdad? Y independientemente de que no esté, entregan la orden de visita, ¿verdad? Por el 2016. Y entonces le preguntan a la persona que los atienda, que puede ser el contribuyente o un tercero: presentaron la declaración del 2016, sabiendo la autoridad que no la han presentado, pero tienen que preguntar, presentaron la declaración del 2016, obviamente los que están en el domicilio dirían, no la hemos presentado. Entonces los visitadores fácilmente podrían decir, miren, no se preocupe usted, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 55, fracción 1, como usted no ha presentado la declaración del 2016, le vamos a aplicar la presuntiva. Le vamos a aplicar la determinación presuntiva porque al día de hoy que estamos iniciando el ejercicio de facultades de comprobación, al día de hoy que estamos iniciando la práctica de una visita domiciliaria,
usted no ha presentado la declaración del 2016 que debió presentarse a más tardar el 31 de marzo o el 30 de abril del 2017, dependiendo de si el contribuyente ha revisado es persona física o persona moral, y de esas fechas, 30 de marzo o 31 de marzo o 30 de abril al 7 de agosto, ya pasó más de un mes. Motivo por el cual, con fundamento en el artículo 55, fracción 1, vamos a levantar un acta ahorita en la que vamos a hacer constar que toda vez que usted no ha presentado la declaración del 2016 y que del día en que debió presentarla al día de hoy, 7 de agosto, ya pasó más de un mes, con fundamento en el artículo 55, fracción 1, le vamos a aplicar la determinación presuntiva. Y si esto lo podría hacer la autoridad por el ejercicio del 2016, con mayor razón lo puede hacer por el 15, 14, 13, 12, 11, 10 y todas las declaraciones que no haya presentado el contribuyente con anterioridad, porque si ya pasó más de un mes desde que debió presentar la declaración del 2016 al día de hoy, con mayor razón pasó más de un mes respecto de los demás ejercicios. Para que Javier y Alberto y el otro, ¿cómo se llama? José Fernando, puedan confirmar lo que estoy diciendo, sería conveniente que por primera vez en su vida leyeran el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, que claramente dice, el primer párrafo del artículo 67 nos dice que las facultades de la autoridad se extinguen por caducidad en el plazo de 5 años. La caducidad es el lapso que la autoridad fiscal tiene para revisar y cobrar impuestos a un contribuyente. El segundo párrafo dice, con una claridad verdaderamente admirable, dice: el plazo a que se refiere este artículo será de 10 años, será de 10 años por los ejercicios en que no presente alguna declaración del ejercicio, estando obligado a presentarlas. Entonces, suponiendo que este contribuyente no ha presentado la del 2015, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 o 7, 2007, podría revisarla hasta el 2007 porque la caducidad se va a 10 años y repito, la declaración del 2007 se debió presentar a más tardar el 31 de marzo o el 30 de abril del 2008 y la caducidad opera hasta el 31 de marzo o 30 de abril de 2008. Entonces, lo mismo ocurriría si el contribuyente ha presentado todas las declaraciones, pongamos, con pérdida. Pues en ninguna pagó impuestos, entonces yo no puedo escoger en cuál pagó más, porque resulta que todas las presentó con pérdida fiscal, o imaginemos que las presentó en ceros, entonces tampoco hay impuesto a cargo. En todos esos casos la autoridad puede mandarle una revisión y aplicarle la presuntiva con base en el artículo 55, fracción primera del Código Fiscal. Lo mismo ocurriría si, revisado el contribuyente, resulta que sí presentó la del 2015, pero no presentó la del 2014, sí presentó la del 2013, pero no presentó la del 2012, sí presentó la del 2011, pero no presentó la del 2010. La autoridad no tiene a la vista las 6 declaraciones porque no fueron presentadas, entonces no puede aplicar el artículo 41, fracción 1, primer párrafo, porque no se dan las condiciones para aplicarlo, pero la autoridad sí puede mandar una revisión fiscal revisándole todos esos ejercicios. ¿Sí está claro? Así es que no queda la autoridad indefensa o vulnerable. Bien, regresemos al artículo 41. El artículo 41 en su fracción 2, segundo párrafo, dice lo siguiente, que es en el que se apoyan los ministros de la Suprema Corte. Dice: cuando la omisión sea de una declaración de las que se conozca de manera fehaciente la cantidad a la que le es aplicable la tasa o cuota respectiva, la autoridad fiscal podrá hacer efectiva al contribuyente una cantidad igual a la contribución que a éste corresponda determinar. Vamos a ver si eso es aplicable tratándose del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Ay, Javier, ay, Alberto, mira. Cuando la omisión sea de una declaración
de las que se conozca de manera fehaciente la cantidad a la que le es aplicable la tasa o cuota respectiva. Tratándose de personas morales, el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, texto vigente en 2017, aunque las demás leyes de los años anteriores dicen lo mismo, dice lo siguiente, vean ustedes. Artículo 9, primer párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, texto vigente. Era el artículo 10 de la anterior ley que estuvo vigente hasta el 2013. ¿Sí está bien? Dice: las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 30%. Para que las autoridades fiscales pudieran aplicar la tasa del 30% prevista en el segundo párrafo de la fracción 2, es menester que conocieran la cantidad a la que se le debe aplicar dicha tasa del 30%. ¿Cuál es la cantidad que deben conocer? Pues la cantidad a la que asciende el resultado fiscal. Lo vuelvo a leer y ustedes lo pueden corroborar en la tranquilidad de su oficina o de su hogar. Dice: las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 30%. Entonces, el 30%, la tasa del 30% se aplica sobre el resultado fiscal, la cantidad del resultado fiscal. ¿Sí está bien? Bueno, ahora, ¿cómo se conoce el resultado fiscal? Vamos a ver cómo se conoce el resultado fiscal. Dice: el resultado fiscal del ejercicio, seguimos en el artículo 9, el resultado fiscal del ejercicio se determina cómo sigue. Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio. De aquí vamos a restar las deducciones autorizadas por este título. Y también vamos a disminuir la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio, ¿verdad? Bien, entonces vemos cómo para determinar el resultado fiscal, que es la cantidad a la que se le debe aplicar la tasa del 30%, tenemos que primero acumular todos los ingresos y luego a este total de ingresos acumulables disminuir las deducciones autorizadas previstas en la Ley del Impuesto sobre la Renta y también la participación en las utilidades de la empresa que la empresa pagó en el mismo ejercicio. ¿Sí está claro? Ahora bien, fracción 2. A la utilidad fiscal del ejercicio se le disminuirán, en su caso, las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. Entonces vean ustedes todo lo que se tiene que hacer para conocer el resultado fiscal: acumular ingresos, disminuir deducciones, disminuir el reparto de utilidades y disminuir las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores, ¿verdad? Y luego ya nos dice, el impuesto se pagará tal. O sea que el resultado fiscal se obtiene ingresos acumulables menos deducciones, menos participación de utilidades a los trabajadores, menos pérdidas fiscales. ¿Eso lo conoce la autoridad fiscal? La autoridad, en la comodidad de su oficina, conoce los ingresos acumulables y puede decir: ¿sabes qué? Pásame la cantidad de las deducciones que tenía este contribuyente para restárselas y también dime cuánto pagó de utilidades ese año y a ver qué pérdidas fiscales tiene. Y después de esto, puede determinar el resultado fiscal. Y con base en eso ya, ahora sí, aplícale la tasa del 30%. Eso no lo conoce la autoridad en su escritorio. Tendría que practicar una visita domiciliaria. ¿Sí está claro?
sobre eso se aplica. Por lo tanto, regresamos al artículo 41. El artículo 41 dice: cuando la omisión sea de una declaración de la que se conozca de manera fehaciente la cantidad, el resultado fiscal tratándose de personas morales, a la que le es aplicable la tasa o cuota respectiva, la autoridad fiscal podrá hacer efectivo al contribuyente una cantidad igual a la contribución que a este corresponda determinar. Entonces, para que este artículo fuera aplicable, cuando después de que se le requirió 3 veces a un contribuyente no exhibió la declaración anual del impuesto sobre la renta, la autoridad tendría que conocer ingresos acumulables, deducciones, participación de utilidades a los trabajadores pagadas ese mismo año y pérdidas fiscales. Y al emitir su crédito, tendría que hacer la cuantificación del resultado diciendo: estos fueron los ingresos acumulables menos las deducciones autorizadas, menos el pago de utilidades a los trabajadores en ese año, menos las pérdidas. Este es el resultado fiscal. Y sobre eso aplico la tasa del 30%. Eso jamás lo ha hecho la autoridad fiscal al emitir créditos apoyándose en el segundo párrafo de la fracción 2 del artículo 41 del Código Fiscal de la Federación. Señores, los particulares sí es cierto que violamos la ley de vez en cuando. Pero los primeros que violan casi en todas sus actuaciones la ley fiscal son las autoridades fiscales. Los funcionarios y empleados del Servicio de Administración Tributaria, así es que no se den baños de pureza. Ellos no están aplicando correctamente, porque tú revisas, si a ti te llegó como contribuyente o como contador o como abogado una resolución emitida con fundamento en el artículo 41, fracción 2, segundo párrafo, ¿verdad?, en donde te aplicaron la tasa del 30 a los depósitos bancarios, verás que te lo aplicaron sobre los ingresos acumulables, no sobre el resultado fiscal, cuando el artículo 9 claramente dice: la tasa del 30% se aplicará sobre el resultado fiscal. O sea que en todos esos oficios la autoridad ha violado la ley y nos ha cobrado más de lo que nosotros debemos. ¿Sí está claro? El artículo 218 del Código Penal Federal contempla un delito que se llama concusión. Y el delito de concusión se comete cuando la autoridad exige, en su calidad de servidor público, al contribuyente, por concepto de contribución o recargo, una cantidad que sabe que no debe o una cantidad mayor de la debida. Por eso las autoridades, cuando han aplicado el artículo 41, aplicando la tasa del 30% sobre los ingresos acumulables, nos están cobrando de más porque no están aplicando la tasa sobre el resultado fiscal, violando flagrantemente el artículo 9 de la ley del impuesto sobre la renta. Nos están cobrando una cantidad mayor de la debida y pueden ser denunciados penalmente por la probable comisión del delito de concusión, que cuando el monto de lo defraudado excede de 500 UMAS, la pena aplicable es de, podríamos checarlo, artículo, no la tengo a la mano, pero señores, denunciemos penalmente a las autoridades, aunque ya se haya perdido el juicio con base en esta ilegal jurisprudencia, que desde luego es resultado de una contradicción de tesis. Los tribunales colegiados, que son todavía más ignorantes que estos, le dan la razón a la autoridad y no es cierto. Recuerden ustedes que la materia final es totalmente distinta de la materia administrativa. Entonces, el delito de concusión 218 dice: cuando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente exceda de 500 días de unidades de medida y actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de 2 a 12 años de prisión y multa de 100 a 150 días multa. Por eso digo yo que los primeros delincuentes fiscales en México son las autoridades fiscales. Y aquí tenemos a estos delincuentes que han aplicado este artículo equivocadamente, aplicando la tasa del 30% no sobre el resultado fiscal, sino directamente sobre los supuestos ingresos acumulables, ¿verdad? Que no se den baños de pureza, que no se den baños de pureza. Sé que mis comentarios no son gratos para la autoridad, pero a mí la autoridad no me interesa. A mí me interesa, en primer lugar, Dios Todopoderoso, ¿verdad? Que actúe yo con base
a los mandatos de él, y segundo, el pueblo de México, ¿verdad? De algo me tengo que morir, pero me voy a morir exactamente el día, la hora, la fecha y el lugar y circunstancias en que Dios lo tenga dispuesto, pero antes de que ocurra eso, claro que me ocupo de desnudar y hacer evidentes todas las ilegalidades de las autoridades fiscales, de los magistrados de tribunales colegiados y de los ministros de la Suprema Corte, como son Alberto, Javier y este hombre, no me acuerdo, José Fernando Franco, ¿verdad? Son gente deshonesta que a través de las sentencias, respaldándose en su investidura de ministro, que a mí me daría vergüenza ser ministro, ¿verdad?, perjudican a los mexicanos. Muy bien. Ahora, tratándose de personas físicas, espero que les haya quedado claro, Alberto y Javier, espero que les haya quedado claro que la tasa del 30% no se aplica sobre el ingreso acumulable, sino el resultado fiscal, que siempre es mucho menor que el ingreso acumulable. Bien, el artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, texto vigente en el año de 2017, vigente desde el 2014, antes era el artículo 177 de la anterior Ley de la Renta, que estuvo vigente hasta el 2013, establece: las personas físicas calcularán el impuesto del ejercicio sumando a los ingresos obtenidos conforme a los capítulos 1, 3, 4, 5, 6, 8 y 9 de este título. Después de efectuar, fíjense bien, después de efectuar las deducciones autorizadas en dichos capítulos, la utilidad gravable determinada conforme a las secciones 1 o 2 del capítulo 2 de este título, y al resultado obtenido se le disminuirá en su caso las deducciones a que se refiere el artículo 151 de esta ley, y a la cantidad que se obtenga se le aplicará la siguiente tarifa. Otra vez, tratándose de personas físicas, la tarifa del impuesto sobre la renta no se aplica directamente sobre los ingresos, sino que primero se acumulan todos los ingresos, ¿verdad?, obtenidos conforme a los capítulos 1, 3, 4, 5, 6, 8 y 11 del título cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Desde luego, después de efectuar las deducciones autorizadas en dichos capítulos, o sea que de estos capítulos se acumulan los ingresos, pero se hacen las deducciones que cada capítulo permite. ¿Sí está bien? Ahora, se va a sumar la utilidad gravable determinada conforme a las secciones 1 o 2 del capítulo 2, que es actividad empresarial, ¿verdad? Y al resultado obtenido, todavía se le disminuirán en su caso las deducciones a que se refiere el artículo 151 de esta ley. Y a la cantidad que se obtenga, se van a disminuir, se van a aplicar la tarifa. Bien. Para que las autoridades fiscales, con fundamento en el artículo 41, fracción 2, segundo párrafo, pudieran aplicar la tarifa del artículo 152 porque un contribuyente no ha presentado una declaración del ejercicio del impuesto sobre la renta, a pesar de que se le requirió en 3 ocasiones, la autoridad tendría que conocer cuántos ingresos obtuvo ese contribuyente en los capítulos 1, 3, 4, 5, 6, 8 y 9 del título cuarto. Tendría la autoridad que conocer las deducciones que tiene ese contribuyente en cada uno de esos capítulos, hacer las deducciones, llegar a un total, y luego a eso le tendría que sumar la utilidad gravable determinada en las secciones 1 o 2 del capítulo 2 de este artículo, sumar esa utilidad gravable determinada, ¿verdad? Y todavía tendría que restar a ese total las deducciones a que se refiere el artículo 151. Todo lo que tendría que conocer la autoridad para poder determinar la cantidad a la que se le va a aplicar la tarifa anual prevista en el artículo 152. No lo hace así la autoridad fiscal. La autoridad fiscal, tratándose de personas físicas, a los ingresos, a los depósitos bancarios les aplica directamente la tarifa.
Y eso no lo contempla la ley. Eso no lo contempla la ley. Entonces vemos cómo el proceder de la autoridad es totalmente ilegal. ¿Sí está claro? Ahora, suponiendo, no tenemos por qué suponer. Vamos a leer otra vez el artículo 41, fracción 2, segundo párrafo. Porque recuerden ustedes que esos mentirosos dicen que en la fracción 2 se autoriza la determinación presuntiva. Vamos a ver el segundo párrafo del artículo 41 para ver en qué parte el artículo 41, fracción 2 dice que la autoridad podrá aplicar la determinación presuntiva. Dice: cuando la omisión sea de una cantidad, cuando la omisión sea de una declaración de la que se conozca de manera fehaciente la cantidad a la que le es aplicable la tasa o cuota respectiva, la autoridad fiscal podrá hacer efectiva al contribuyente una cantidad igual a la contribución que a este corresponda determinar. Ustedes leyeron en alguna parte junto conmigo determinación presuntiva. ¿Dónde dice determinación presuntiva? ¡Qué falta de respeto para la inteligencia de los mexicanos! ¿Nos creen de veras ignorantes? ¿O que nuestro cerebro no funciona? ¡Qué falta de respeto de estos tres sujetos! ¿Verdad? Al decir que en el segundo párrafo de la fracción 2 se autoriza a la autoridad a aplicar una determinación presuntiva. ¿Dónde dice determinación presuntiva? Alberto, Javier, José Fernando, cuando el legislador autoriza una determinación presuntiva, así la menciona. Lean el artículo 55, primer párrafo, Javier, Alberto y José Fernando. Dice: las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente la utilidad fiscal. Y nos dice en qué casos, a lo largo de 6 fracciones, y nunca dice que las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente la utilidad fiscal en el supuesto del segundo párrafo de la fracción 2 del artículo 41. Nunca dice eso. Y luego, el artículo 57 del Código Fiscal de la Federación nos dice: las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente las contribuciones que se debieron haber retenido cuando aparezca omisión. Claramente lo dice. El legislador, cuando quiere que la autoridad esté facultada para llevar a cabo una determinación presuntiva, lo dice claramente. ¿Sí está claro? Estos sujetos, sin que la ley diga que la autoridad podrá hacer una determinación presuntiva, deshonestamente, falsamente, traidoramente al pueblo mexicano, dice que el artículo autoriza una determinación presuntiva. Bien, pero vamos a suponer que no es cierto, pero bueno, vamos a suponer que sí autoriza una determinación presuntiva. Vamos a suponer que sí autoriza una determinación presuntiva. El artículo 58 del Código Fiscal de la Federación, texto vigente desde el año 2014, y antes era el 90 o 91 de la ley del impuesto sobre la renta viejita. Creo que era, podemos checar, creo que era el artículo 91 de la ley del impuesto sobre la renta, que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del 2013. Ese artículo 91 de la ley de renta, idéntico, se jaló al Código Fiscal en el artículo 58, y en el artículo 58 claramente se dice: las autoridades fiscales, es el artículo 90, y es igual el de la ley de renta anterior al 58 del actual Código Fiscal. Dice: las autoridades fiscales, para determinar presuntivamente la utilidad de los contribuyentes a que se refiere la ley del impuesto sobre la renta, podrán aplicar a los ingresos brutos declarados o, fíjense bien, ingresos determinados presuntivamente, el coeficiente de 20%
o el que corresponda tratándose de alguna de las actividades que a continuación se indican. Cuando el contribuyente tenga una actividad gravada que encuadre en alguna de las 9 fracciones del artículo 58 del Código Fiscal, se va a aplicar el porciento de coeficiente de utilidad que se menciona en cada una fracción. Por ejemplo, si tu actividad encuadra en la fracción 1, se te aplicará un coeficiente de utilidad del 6%. Si encuadra en las actividades previstas en la fracción 2, se te aplicará un coeficiente de utilidad del 12%. Si encuadra en la fracción tercera, se aplicará el coeficiente de utilidad del 15%. En la fracción cuarta, el coeficiente de utilidad del 22%. En la fracción quinta, el coeficiente de utilidad del 23%. En la fracción sexta, el coeficiente de utilidad del 25%. En la fracción séptima, el coeficiente de utilidad del 27%. En la fracción 8, el coeficiente de utilidad del 39%. Y en la fracción 9, el coeficiente de utilidad del 50%. ¿Y qué pasa si la actividad gravada del contribuyente no encaja exactamente en ninguna de estas 9 fracciones? El primer párrafo nos dice: podrán aplicar a los ingresos brutos o ingresos determinados presuntivamente el coeficiente del 20% o el que corresponda. Entonces, cuando mi actividad gravada no encaja en ninguna de las actividades reglamentadas en las 9 fracciones, me van a aplicar el coeficiente del 20%. Supongamos pues que no es cierto, que no nos engañen, que no nos jueguen el dedo en la boca, Suponiendo que efectivamente se les facultara a determinar presuntivamente los ingresos, ¿verdad? Bien, la tasa del 30% o la tarifa del 152 de la Ley de Renta no se aplica directamente sobre los ingresos acumulables. Sobre los ingresos acumulables determinados presuntivamente, ¿sí? Suponiendo que ya la autoridad determinó los ingresos acumulables presuntivamente, ¿sí? No puede aplicar la tasa del 30, no puede aplicar la tarifa del 32. Para determinar la utilidad, ahora tiene que, si ya los ingresos fueron determinados presuntivamente, ahora tiene que determinar presuntivamente la utilidad fiscal. Y para aplicar presuntivamente la utilidad fiscal, tiene que aplicar el coeficiente que corresponda a la fracción en donde está reglamentada la actividad del contribuyente, o tiene que aplicar el coeficiente del 20%. ¿Sí está claro? Imaginemos que el contribuyente su actividad no encaja en ninguna de las 9 fracciones, y supongamos que la autoridad determinó ingresos acumulables presuntivamente por depósitos bancarios de 3 millones de pesos. De 3 millones de pesos. No se puede aplicar la tasa del 30% sobre los 3 millones de pesos, ni se puede aplicar sobre la tarifa del 152 sobre los 3 millones de pesos, no. Porque de acuerdo con el 158, como los ingresos fueron determinados presuntivamente, ahora hay que determinar presuntivamente la utilidad fiscal. La utilidad fiscal. Y entonces, si la actividad de este contribuyente no encaja en ninguna de las 9 fracciones, entonces la autoridad tendría que aplicar a los 3 millones de pesos el coeficiente del 20%, lo cual nos daría una utilidad fiscal de 600,000 pesos. De 600,000 pesos. Si fuera persona moral, la tasa del 30% se aplica a la utilidad fiscal de 600,000 pesos, y entonces resultaría a cargo un impuesto de 180,000 pesos. 180,000 pesos. Y si fuera persona física y ya se le determinaron presuntivamente sus ingresos en 3 millones de pesos, no se podría aplicar la tarifa directamente sobre los 3 millones. No se podría aplicar la tarifa que es del 35% sobre los 3 millones. Si aplicáramos la tarifa del artículo 152 por 3 millones de pesos, tendría que aplicarse el 35%, el 34%. El 34%, lo que nos daría a pagar una cuota fija de 206
$60,850,000 sobre el millón de pesos, y sobre los 2 millones el 34% serían 680,000 más 260, 680, como 940,000 pesos de impuesto a cargo. No se puede hacer ni se debe hacer eso. Lo que tendría la autoridad tendría que, sobre los 3 millones de depósitos, aplicar el coeficiente del 20%. Entonces tendríamos una utilidad fiscal determinada presuntivamente de 600,000 pesos, y de acuerdo con la tasa esta tendría que pagar el 30% del impuesto. 30 sobre 600,000 nos daría otra vez 180,000 pesos. 180,000 pesos. Fíjate bien, si la autoridad no aplica el procedimiento que establece la ley, claramente, a la persona física le cobraría 954,000 de impuesto histórico, más actualización, recargos y multa. Acaba con el contribuyente. Si aplica lo que la ley dice, estaría cobrándole 180,000 más actualización, recargos y multa. Y siempre y cuando hubiera... Pero para que fuera legal, previamente tuvo que haber tomado las deducciones en cuenta. ¿Sí está claro? Lo que no hace la autoridad. Entonces, sí queda claro la ilegalidad del proceder de la autoridad fiscal. Por eso, estimados abogados y contadores, si ustedes han sido víctima, sus clientes, los contribuyentes, de la determinación de un exageradísimo crédito fiscal cuantioso, mediante el proceder ilegal y deshonesto de la autoridad de aplicar la tasa del 30% o la tarifa del 152 directamente sobre los depósitos bancarios, sin tomar en cuenta las deducciones, la participación de las utilidades y las pérdidas fiscales, la autoridad les está cobrando una cantidad mayor de la debida. Están ustedes siendo víctimas del delito de concusión, que se castiga con prisión, ya lo vimos, de 2 a 12 años. Yo los invito, como mexicanos, a que los denuncien penalmente por ese delito de concusión, y que la difundan, que la publiquen, ¿verdad? Para que no nada más sepa la fiscalía y ellos que están denunciados, porque entre ellos se cubren, no. Que todos los mexicanos veamos la calidad moral de estos sujetos que deshonestamente ocupan los cargos como autoridad fiscal y los cargos como magistrados del Tribunal Fiscal. Porque tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Si una resolución ilegal en la que te están cobrando de más es confirmada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o por el Tribunal Colegiado apoyándose en una jurisprudencia de la Suprema Corte, podemos denunciar penalmente a la autoridad por el delito de concusión y a los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a los magistrados del Tribunal Colegiado y a los ministros por los delitos contra la Administración de Justicia por dictar sentencias ilícitas, violatorias de preceptos legales terminantes, como son artículos 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el artículo 55, 57, 58 del Código Fiscal de la Federación y desde luego el artículo 41, fracción 2 del Código Fiscal de la Federación, ¿verdad? Desde luego yo estoy puesto a debatir con estos ministros sobre la veracidad de los señalamientos que yo estoy diciendo, pero que además tú puedes corroborar directamente. Para entender lo que dice la ley, no hay que ser fiscalista, ni tener maestría, ni tener doctorado, porque la ley es sumamente clara. Basta y sobra con que hablemos español, con que leamos el texto legal, lo analicemos, que estemos bien de nuestras facultades mentales, ¿verdad? Y vemos cómo nos están robando en despoblado. Las autoridades fiscales cobrándonos de más y el Poder Judicial confirmando esos cobros excesivos, ilegales, a través de criterios mentirosos. Leemos otra vez la jurisprudencia y probablemente hoy resulte evidente la ilegalidad de este criterio. Dice: el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación regula una facultad de gestión de la autoridad fiscal, cuyo objeto es controlar y vigilar la obligación de los contribuyentes de presentar declaraciones, previendo en su fracción 2
la de determinar presuntivamente falso. La de determinar presuntivamente a cargo de los contribuyentes omisos un crédito mediante dos mecanismos que parten de parámetros objetivos que permitan motivar correcta y suficientemente la cantidad a pagar, de entre los cuales destaca el que permite determinar el crédito correspondiente aplicando la tasa del 30% o la cuota del 152 de la ley de renta a una cantidad que conozca fehacientemente, que tiene que ser el resultado fiscal y en el otro caso el resultado después de acumular ingresos y efectuar deducciones tratándose de personas físicas. En este sentido, los depósitos bancarios en la cuenta del contribuyente reportados a la autoridad fiscal por las instituciones bancarias en cumplimiento de sus obligaciones podrán tomarse como una base fehaciente y objetiva para aplicar la tasa relativa. La tasa del 30 y la tarifa del 32 no se aplica sobre ingresos acumulables. Ya lo explicamos ampliamente. Se aplica sobre el resultado fiscal y sobre los ingresos acumulables en todas las actividades, menos todas las deducciones que prevén todos los capítulos de la ley del impuesto sobre la renta, tratándose de personas físicas, ¿verdad? Entonces, señores, esto es un engaño. Nos están cobrando de más. Denunciémoslos penalmente a las autoridades fiscales que ilegalmente han cobrado de más y denunciamos penalmente a los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, casi todos ellos ex empleados del SAT. A los de los tribunales colegiados, casi todos ellos ex empleados del SAT, y a los ministros de la Corte, de la cual Javier Lainez Potisek, que fue el ponente, es exactamente ex procurador fiscal de la Federación, y seguramente él fue el que promovió la reforma al artículo 41, porque este fue reformado, yo creo que durante la gestión de Javier Lainez Potisek, cuando era procurador fiscal de la Federación. Lo único cierto de esta tesis de jurisprudencia son los primeros renglones de su rubro, que dice: depósitos bancarios en la cuenta del contribuyente reportados a la autoridad fiscal por las instituciones bancarias pueden tomarse como base fehaciente y objetiva y hay que pagar impuestos. Pero no con base en este artículo, no. Les voy a dar los 3 artículos con base en los cuales la autoridad puede cobrarnos impuestos con base en los depósitos bancarios. Pongan atención y si quieren anotar el artículo 91 de la ley del impuesto sobre la renta, que era el 107 de la ley anterior. El artículo 91 de la ley del impuesto sobre la renta, 91 vigente actualmente, dice que las personas físicas podrán ser objeto del procedimiento de discrepancia fiscal cuando se compruebe que el monto de las erogaciones en un año de calendario sea superior a los ingresos declarados por el contribuyente o bien a los que le hubiere correspondido declarar. Esto es, podemos incurrir en discrepancia todos, inscritos, no inscritos, que declaramos, que no declaramos, que estamos inscritos, que estamos suspendidos, etc. Todos podemos, mayores de edad, menores de edad, adultos mayores, todos. El único requisito es que realicemos erogaciones superiores en un año de calendario a los ingresos declarados en ese mismo año de calendario. Y luego el siguiente párrafo nos dice: para tal efecto también se consideran erogaciones efectuadas por cualquier persona física, entre otros los depósitos en cuentas bancarias. Entonces, cada depósito en cuenta bancaria le permite a la autoridad cobrarte impuestos. Cada depósito bancario. Esto está en la ley claramente hablando de cuentas bancarias desde el 31 de octubre del 2006, cuando entró en vigor una reforma que se publicó en el Diario Oficial del 28 de junio del 2006, en donde por primera vez se dice que incurren en discrepancia fiscal todas las personas físicas, aún las no inscritas, que en un año de calendario realicen, entre otras cosas, depósitos, erogaciones sobre los declarados, y que se consideran erogaciones los depósitos bancarios. Entonces, todo depósito bancario permite cobrar impuestos. Por eso, las cartas de invitación del SAT que llegaron en el año de 2011
respecto del año 2009, respecto al 2009, y las que siguen llegando, que tienen que ver con depósitos bancarios, llegan a cobrarte impuestos al SAT en esas cartas de invitación por tus depósitos bancarios. Y la mayoría que recibió estas cartas de invitación son personas no inscritas en el RFC. ¿Sí está claro? Entonces, todos los depósitos bancarios permiten que la autoridad te cobre impuestos. Por eso, solo deben tener cuentas bancarias los que están inscritos en el RFC y los que pagan impuestos. Y solo deben depositar en sus cuentas bancarias dinero que se declara fiscalmente por el cual se paga impuestos. Solamente así. Bien. Veamos lo que dice el artículo 59, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación. El artículo 59, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación establece claramente que para la comprobación de los ingresos del valor de actos, las autoridades fiscales presumirán, salvo prueba en contrario, fracción tercera, que los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente que no correspondan a registros de su contabilidad que esté obligado a llevar son ingresos y valor de actos o actividades por los que se deben pagar contribuciones. Yo tengo actividad profesional, estoy obligado a llevar contabilidad. Si de pronto la autoridad descubriera que yo tengo una cuenta bancaria cuyos depósitos no están registrados en mi contabilidad, con base en este artículo la autoridad diría: esos depósitos que no están registrados en tu contabilidad que estás obligado a llevar son ingresos por los que debes pagar impuesto sobre la renta y son valor de actos o actividades por los que debes pagar impuesto al valor agregado. ¿Sí está claro? No hay cuentas personales, que no te sigan engañando, no hay cuentas personales. Todas las cuentas son fiscales, aún el libretón, aún las cuentas de ahorro, todas las cuentas son fiscales. Y todos los pagos que haces a tu tarjeta de crédito, todos se toman en cuenta como ingresos para el fisco y te puede cobrar impuestos. Y entonces nada de que yo soy persona física, tengo mi cuenta fiscal, que es la que le reporto al contador, y tengo 3 cuentas personales. Todas son fiscales. En una revisión fiscal, estos depósitos de las cuentas personales, entre comillas, como no están registradas en contabilidad, todos ellos se van a considerar ingresos omitidos y valor de actos o actividades. Y una vez que eso haga la autoridad, hasta la cárcel te puede meter, porque el artículo 109, fracción 1 del Código Fiscal de la Federación, claramente dispone, repito, 109, fracción 1, claramente dispone que será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal quien consigne en las declaraciones que presente para los efectos fiscales ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o valor de actos o actividades menores a los realmente obtenidos. Fíjate bien, si yo declaré con base en una cuenta bancaria, la fiscal entre comillas, declaré 1 millón de ingresos y la autoridad descubre 5 cuentas bancarias más en las que deposité 10 millones de depósitos que no están registrados en contabilidad, esos 10 millones se consideran ingresos omitidos y la autoridad dice, obtuvo 11 millones, de los cuales solamente declaró 1 millón. O sea que declaró ingresos menores a los realmente obtenidos, por lo cual se le procesará penalmente por delito equiparable a defraudación fiscal previsto en el artículo 109, fracción 1. Entonces, eso no es un juego, Eso no es un juego. Y luego, el segundo párrafo de la fracción tercera nos dice que, para los del Código Fiscal, segundo párrafo de la fracción tercera del artículo 59 del Código Fiscal dice: para los efectos de esta fracción, se considera que el contribuyente no registró... No, vámonos al tercer párrafo de la fracción tercera del 59. También se presumirá que los depósitos que se efectúen en un ejercicio fiscal, cuya suma sea superior a 1.285.670.00 en las cuentas bancarias de una persona que no está inscrita en el RFC o que no está obligada a llevar contabilidad, se presumirá que esos depósitos son ingresos y valor de actos o actividades por los que se deben pagar contribuciones. Cualquier persona física no inscrita en el RFC, amas de casa, estudiantes, adultos mayores, en cuyas cuentas bancarias sus familiares depositan lo que evaden, no están inscritos en el RFC, ¿sí?
Pero si les depositan al año en 2017 más de 1.285.670, se considerará que todos esos depósitos son ingresos por los que debe pagar impuestos sobre la renta y valor de actos o actividades por los que debe pagar IVA. Y si el depósito se hizo en 2013 o 2012 o 2011, además tendría que pagar impuesto empresarial a tasa única que grava los ingresos. Este artículo está vigente desde el año 2008. El monto original era 1 millón de pesos, después subió a 1.151.000 y ahora el monto está en 1.285.670 pesos. Entonces, todas aquellas personas no inscritas en el RFC que reciben depósitos en un año de más de estas cantidades, no importa si fue en efectivo, cheque o transferencia, no importa, lo que importa es el monto. Fueron más de 1.167.670, la autoridad te va a cobrar impuestos como si tuvieras actividad empresarial, porque te van a cobrar ISR y además te van a cobrar IVA. ¿Sí está claro? Y ya vimos los 3 artículos. Entonces, todos los depósitos bancarios permiten a la autoridad cobrar impuestos. Por eso decía, lo único cierto es que el inicio del rubro, depósitos bancarios en la cuenta del contribuyente reportados a la autoridad fiscal por las instituciones bancarias pueden tomarse como base fehaciente y objetiva a tal. Bien. Este rubro es falso, porque el artículo 41, fracción 2 del Código Fiscal no permite cobrar impuestos con base en depósitos bancarios y menos autoriza que la tasa del 30% o la tarifa del 152 se aplique directamente sobre el total de depósitos bancarios. Esto es ilegal. Sí es legal, y eso es ese es el mensaje, uno de los mensajes importantes de este video. Sí es legal, sí sería legal si el criterio dijera lo siguiente. Esto sí es cierto lo que te voy a decir, que no lo dice aquí, pero yo te lo acomodo para que veas la verdad. Depósitos bancarios en la cuenta del contribuyente reportados a la autoridad fiscal por las instituciones bancarias pueden tomarse como una base fehaciente para cobrarte impuestos, estés o no estés inscrito en el RFC, tengas o no negocio, tengas o no actividad grabada, presentes o no declaraciones. Si esos depósitos bancarios pueden tomarse como una base para cobrarte impuestos con base en los artículos 90, primeros 2 párrafos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, texto vigente en 2017, que está vigente desde el 2006, aunque en otra ley con otro artículo, y con fundamento en el artículo 59, fracción tercera, párrafos primero y tercero del Código Fiscal de la Federación. Porque los depósitos bancarios se toman en cuenta para la discrepancia fiscal. Los depósitos que no registras en tu contabilidad cuando estás obligada a llevar contabilidad se consideran ingresos y valor de actos o actividades. Y si no estás inscrito en el RFC o estás inscrito pero no estás obligado a llevar contabilidad, tus depósitos bancarios mayores a 1.289.000 permiten a la autoridad cobrarte impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, y si tus depósitos bancarios son menores de 1.200.000, te pueden cobrar por discrepancia fiscal. ¿Sí está claro? Entonces, lo que sí debes de cuidar es que no estés en esa situación de tener depósitos bancarios que no registras en contabilidad, que no declaras y por los cuales no pagas impuestos. Nosotros de eso hablamos por primera vez en este libro que se llama Estudio Práctico sobre las reformas al Código Fiscal de la Federación 2004. Desde ahí establecimos claramente que por tus depósitos bancarios te pueden cobrar impuestos. Hace 13 años, no, hace 14 años. Discrepancia y lavado de dinero, 2005. Lo insistimos. Todos los depósitos bancarios, todas las cuentas bancarias son fiscales y todos los depósitos bancarios permiten que la autoridad te cobre. Aquí tenemos otro libro que se llama A partir de octubre de 2006, Consecuencias fiscales para las personas físicas que tienen bienes y dinero sin estar inscritas en el RFC. Y aquí claramente dice, todo depósito bancario se considera erogación. Todo depósito bancario se considera erogación. Lo dijimos en 2006 el licenciado Alejandro Ponce Rivera y Chávez y un servidor. Y era cierto, es cierto. No nos han creído.
es cierto, vienen graves sufrimientos para esos millones de mexicanos que equivocadamente en los últimos años han depositado en el banco depósitos que no han declarado, y para aquellos millones de mexicanos que equivocadamente lo siguen haciendo, ¿verdad? Tenemos otro libro de 2008 que dice: los riesgos del inadecuado manejo de las cuentas bancarias personales y el dinero en efectivo. Otra vez ratificando que todos los depósitos bancarios sirven al gobierno para cobrar impuestos. Un libro publicado en enero del 2008, hace casi 10 años. Otro libro, Discrepancia Fiscal, Asesoría Preventiva para no incurrir en ella. Aquí dice los depósitos bancarios como fuente de fiscalización. Velo por favor al final en el punto 3. Los depósitos bancarios como fuente de fiscalización. Esto lo escribimos en 2010, hace casi 8 años. Hace casi 8 años, ¿verdad? Y luego tenemos otra vez este libro de la nueva ley antilavado de dinero que publicamos en abril del 2013, en donde nuevamente insistimos que los depósitos bancarios le permiten a la autoridad cobrarnos impuestos. Espero que esta jurisprudencia ilegal de los magistrados te haga entrar en conciencia. Es ilegal lo que dicen, porque el artículo 41, fracción 2 no faculta eso, ¿verdad? Pero es cierto que los depósitos bancarios en la cuenta del contribuyente reportados a la autoridad fiscal por instituciones bancarias pueden tomarse como base para cobrarte impuestos con base en los artículos que ya te dijimos: 91, primeros 2 párrafos de la ley del impuesto sobre la renta, 59, fracción tercera, párrafos primero y tercero del Código Fiscal de la Federación. Checa los artículos, y además desde el año 2014 se establece en el artículo 27, primer párrafo, que deben inscribirse en el RFC las personas físicas que han manejado cuentas bancarias en el pasado. Por eso, todas las personas físicas que tienen una cuenta bancaria, que tuvieron una cuenta bancaria en 2013, 12, 11, 10, 9, 8, ya están inscritas en el RFC por el SAT, aunque no lo sepan. Si tú has manejado una cuenta bancaria en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y no estás inscrito en el RFC, ve al SAT y trata de inscribirte. ¿Y sabes qué te van a decir? No, pues usted ya está inscrito. Usted ya está inscrito en el RFC, porque por tener una cuenta bancaria te inscribieron y en su momento te van a cobrar los impuestos con base en la fracción tercera de la fracción 2. Como tuviste depósitos mayores a 1.280.000 y tantos pesos, ¿verdad? Se consideran ingresos y valores de actividades, y ese artículo está vigente desde el año de 2008. Bien, yo invito a los asesores fiscales para que regularicen la situación fiscal de las personas físicas que equivocadamente han manejado cuentas bancarias cuyos depósitos no declaran fiscalmente en los últimos 10 años, porque ese es el lapso en el que prescribe la acción penal por el lavado de dinero. Y si no han declarado, ese es el lapso de la caducidad por no presentar la declaración del ejercicio. Y desde luego, tú que me estás escuchando, si eres contribuyente, aunque seas contador o abogado, si quieres regularizar tu situación fiscal, contáctanos, ponte en contacto con nosotros. Ahí aparecen los teléfonos, los números de teléfono, aparece nuestra dirección de correo electrónico y aparece nuestra página de internet. Ponte en contacto con nosotros. Nosotros no nada más sabemos que los depósitos bancarios son ingresos fiscales para la autoridad hacendaria, sino nosotros podemos regularizar tu situación fiscal en las condiciones más favorables para ti, ¿verdad? Conforme todo a estricto derecho. Somos expertos en la materia. Nuestra experiencia se remonta al año de 2004. Del 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hace 14 años nos hemos especializado en ese tema. Podemos
resolver favorablemente a ti cualquier situación en la que estés involucrado tú o tus seres queridos. Los ministros que firmaron esta tesis de jurisprudencia en 2004, y seguramente hace un año o hace 3 años, ni siquiera sabían que los depósitos bancarios eran fuente de fiscalización, como no lo mencionan aquí, porque en esta jurisprudencia ni mencionan el 90 primeros 2 párrafos de la ley de renta, ni el 59 párrafos primero y tercero de la fracción tercera. Son unos ignorantes, unos desconocedores de la materia fiscal. Bien, este video pretende que cambiemos a México en beneficio de los mexicanos. Bien, estamos a tus órdenes. También consulta nuestra página para ver el libro Nueva Defensa Fiscal. Si tú conocieras el contenido de ese libro, serías otro, actuarías de otra manera, tomarías decisiones de calidad y jamás te quitarían las autoridades fiscales ni tu libertad, ni tu patrimonio, ni tus negocios, ni tu dinero, ¿sí? Entonces te recomendamos ampliamente la lectura de este libro, que además es sumamente interesante, en donde decimos vida, obra y milagros de nuestras autoridades, incluidos los ministros de la Suprema Corte, esta fichita que es Alberto Pérez Dayán. Bien, sean muy felices y primero pidámosle a Dios que nos ilumine nuestro entendimiento para que tomemos decisiones adecuadas en beneficio de nuestros descendientes. Sean felices. Gracias.